En la gran narrativa de la redención hay encuentros que trascienden lo ordinario y revelan lo extraordinario del plan de Dios desarrollándose en la historia humana. Uno de los más fascinantes, me parece a mí, es la relación entre dos hombres que nacieron con apenas 6 meses de diferencia. Ellos estaban vinculados por lazos familiares y tenían unos destinos entrelazados. Me refiero a Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Saludos mis hermanos y bienvenidos a este tiempo especial donde compartimos un poco de la vida de Jesús, sus enseñanzas, quién es Él. Y la idea y la meta detrás de todos estos videos, estos contenidos, esta información, es que te enamores cada día más de Jesús. Le pido a Dios que esta palabra te bendiga, que puedas ser exhortado y que cada vez tengas el deseo de por lo menos conocerlo aún más cada día. Que lo ames como Él también te amó a ti. Hoy vamos a explorar esta conexión tan significativa que las Escrituras nos muestran. Era una relación única entre el Mesías y su precursor, el mayor de los profetas y aquel a quien todos los profetas habían señalado. Esta no fue una relación casual o simplemente incidental. Cuando nos muestra el gran escritor de apellido Bruce, dice que Juan y Jesús estaban conectados no solo por vínculos familiares, sino por un propósito divino. Desde antes de su nacimiento, estos dos hombres fueron colocados en un curso de colisión con el statu quo religioso y político de su tiempo, destinado a cumplir roles complementarios en la inauguración del reino de Dios. Creo que es una declaración que describe claramente la conexión entre estos dos hombres. Y hoy vamos a examinar esta relación desde 4 ángulos diferentes. Vamos a ver sus conexiones desde antes del nacimiento, sus distintos roles y ministerios, sus encuentros personales y el testimonio final de Juan sobre Jesús. En el camino vamos a descubrir profundas lecciones sobre el liderazgo espiritual, la humildad genuina y lo que significa ser un verdadero precursor del reino de Dios. Los anuncios habían sido anuncios paralelos, anuncios dentro de la historia. Se había hablado de Juan y de Jesús y comienza incluso antes de su concepción con anuncios angelicales que fueron sorprendentes. Por ejemplo, el ángel Gabriel apareció primero al sacerdote Zacarías, anunciando el nacimiento milagroso de Juan a una pareja anciana que eran también estériles. Aproximadamente 6 meses después, el mismo ángel visitó a María, una joven virgen de Nazaret, anunciando el nacimiento aún más milagroso de Jesús. El autor Lucas nos escribe de forma magistral y con una habilidad literaria y una profundidad, me parece, teológica poderosa, presenta estos anuncios de forma paralela y nos invita a nosotros como lectores a comparar y a contrastar estos anuncios. Por ejemplo, ambos anuncios, como los miramos en Lucas, ambos anuncios provocaron asombro y temor. Ambos también incluyeron instrucciones sobre el niño. No era que iban a ser una criatura, son instrucciones precisas de lo que iba a pasar, de lo que iba a ocurrir. Ambos predijeron la misión especial de cada uno. Así que el ángel le habló y le dijo, esto es lo que va a hacer Juan, esto es lo que va a hacer Jesús. Ambos fueron recibidos con preguntas también, aunque con diferentes motivaciones. Pero la realidad es que ambos receptores de estos anunciamientos tenían preguntas. Sin embargo, las diferencias son igualmente reveladoras. Por ejemplo, a Zacarías se le dijo que Juan sería grande delante del Señor, mientras que a María se le dijo que Jesús será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. También, por ejemplo, Juan estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, pero Jesús sería concebido por el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes. Juan convertiría a muchos de los hijos de Israel al Señor, mientras que Jesús reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Así que son unas diferencias bien interesantes entre el rol de cada uno de ellos. Y como observa el gran escritor R.C. Sproul, desde el principio los anuncios paralelos establecen la relación entre Jesús y Juan. Juan es el gran precursor, pero Jesús es incomparablemente mayor. El encuentro prenatal, quizás el momento más extraordinario en la relación temprana entre Juan y Jesús, ocurrió cuando ambos aún estaban en el vientre de sus madres. Lucas relata que cuando María, recién embarazada de Jesús, visitó a su pariente Elizabeth, o Isabel como se conoce también en otras versiones, estaba en su 6º mes de embarazo. Y la Biblia dice claramente en el libro de Lucas capítulo 1, el verso 44, que la criatura saltó de alegría en su vientre.
Este acontecimiento asombroso señala que la relación entre Juan y Jesús comenzó antes de su nacimiento, como lo declara también el gran escritor y pensador Darrell Brock. Esto no fue un movimiento fetal ordinario, sino una respuesta profética. El futuro precursor ya estaba cumpliendo su rol, reconociendo la presencia del Mesías aún antes de cualquiera de que ellos respiraran. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, interpretó correctamente este movimiento extraordinario, exclamando: ¿por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mi vida, a mi casa, a mí. Eso lo dice en el libro de Lucas, capítulo 1. Notablemente, Elizabeth es la primera persona en las Escrituras en reconocer a Jesús como Señor. Y lo hizo cuando él era apenas un embrión en el vientre de María. Cuando miramos nos damos cuenta que los nacimientos fueron también momentos proféticos. Los nacimientos de Juan y de Jesús fueron separados por aproximadamente 6 meses, pero también contenían unos paralelismos y unos contrastes muy significativos que nos enseñan a nosotros grandes cosas de lo que significa y representa esta relación. Ambos provocaron asombro y al mismo tiempo ambos provocaron lo que se conoce como una alabanza profética. El nacimiento de Juan inspiró a su padre, Zacarías, a pronunciar esta gran oración o declaración que sale en Lucas capítulo 1, el verso 67 en adelante, que se conoce como el gran Benedictus. Mientras que el nacimiento de Jesús provocó el cántico de ángeles y la adoración de los pastores. Significativamente en su profecía, Zacarías vinculó explícitamente la misión de su hijo con la del niño aún no nacido de María. Decía Zacarías: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Desde el principio, la identidad y el propósito de Juan estaban definidos en relación con respecto a la vida de Jesús. El gran pensador de N.T. Wright dice que en la narrativa de Lucas, Juan nunca es presentado como una figura autónoma, sino siempre en relación con Jesús. Incluso antes de su nacimiento, su identidad estaba ya ligada al que vendría después de él. Eran diferentes, pero eran también complementarios en sus roles. Los ministerios de estas personas, cuando fueron adultos, Juan y Jesús, aunque eran contemporáneos y complementarios, fueron marcadamente diferentes en su carácter y su propósito. Juan, por ejemplo, representaba la culminación de la era profética, el último y mayor de los profetas del antiguo pacto. Como Jesús mismo lo declaró: entre los que nacen de mujer, dijo Jesús, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El ministerio de Juan era preparatorio por naturaleza. Él decía: como la voz que clama en el desierto. Su papel era allanar el camino, enderezar las sendas y preparar al pueblo para la llegada inminente del Mesías. El mensaje central de Juan era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y apuntaba hacia adelante, hacia el futuro, creando una expectativa ardiente de aquel que vendría después de él. Jesús, en contraste, no era simplemente otro profeta, sino el cumplimiento de todas las profecías. Él no señalaba hacia otro. Él era el destino al que todos los profetas habían señalado. Como observa Timothy Keller, cuando declara y dice: Juan fue el último en la larga línea de dedos proféticos que señalaban hacia el Mesías. Jesús fue aquel a quien todos señalaban. Contrastemos por un momento sus ministerios y sus métodos también. Los estilos ministeriales de Juan y de Jesús presentaban contrastes muy llamativos. Cuando miramos nos damos cuenta que el mismo Jesús señaló: Juan vino, ¿verdad? O vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí el hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Así que vemos el contraste de la manera en que uno actuaba y el otro también. Juan adoptó el estilo de vida austero y separado de un nazareo, ¿verdad? Habitando en el desierto, vistiéndose de ropas ásperas y sustituyendo con una dieta bastante estricta. Su enfoque era confrontacional y podemos decir que era un llamado audaz. Era una persona que predicaba con contundencia el arrepentimiento, con un lenguaje directo y a menudo bastante seguro. Él era el profeta del desierto. Jesús, en contraste, vivía entre el pueblo, participando plenamente en la vida comunitaria. Asistía a bodas, cenas, celebraciones. Mientras que Juan ayunaba, Jesús festejaba. Tan frecuentemente que sus discípulos y los críticos lo acusaban de ser glotón.
Donde Juan enfatizaba el juicio inminente, Jesús proclamaba las buenas nuevas de la gracia ahora presente. Juan atraía a las multitudes al desierto. Jesús llevaba al reino a donde estaba la gente. Sin embargo, estos contrastes no representaban contradicción, sino era un complemento el uno del otro. La realidad es que en estos dos observamos exactamente lo que debe ser el plan divino y lo que era el plan divino completado en la persona de estas dos. Estos son divididos, sobre todo nuestro Señor Jesús. Cuando miramos, quizás la distinción más significativa entre su ministerio se relaciona con el bautismo. Juan bautizaba con agua como símbolo externo de arrepentimiento, pero reconocía las limitaciones de su bautismo. Él mismo declaró: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta distinción representa una diferencia fundamental. Juan podía llamar al arrepentimiento, pero solo Jesús podía proporcionar la transformación interna necesaria para vivir en el reino de Dios. Juan señalaba el problema, Jesús traía la solución. Y como escribe Michael Card, Juan ofrecía el diagnóstico, pero sabía que solo Jesús podía proporcionar la cura. Cuando miramos en esta historia podemos observar unas cosas bien interesantes en los encuentros personales que ellos tuvieron. Por ejemplo, en el momento del bautismo. Esto fue un momento que definió todas las cosas. Y me parece que el encuentro más significativo entre Juan y Jesús fue este en particular, en el río Jordán. Este evento narrado en los 4 evangelios marcó una transición crucial para Juan como para Jesús. Cuando Jesús se acercó para ser bautizado, Juan inmediatamente reconoció la incongruencia. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esta objeción reveló la clara comprensión de Juan sobre la superioridad de Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue una muy sencilla. Deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Esto reflejaba su compromiso con la humildad y la identificación con aquellos a quienes vino a salvar. Lo que siguió en aquel momento fue un momento poderoso. Fue un momento de confirmación divina sin precedentes. Fue cuando el Espíritu Santo descendió como paloma y la voz del Padre vino declarando desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Para Juan esta fue la señal que había estado esperando. Como él mismo testificó: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es él el que bautiza con el Espíritu Santo. Craig Evans observa y dice que el bautismo representó un momento de clarificación tanto para Juan como para Jesús. Para Juan confirmó definitivamente la identidad de aquel cuyo camino había estado preparando. Para Jesús marcó la inauguración pública de su ministerio. Hubo un momento muy significativo también. El momento donde estaba Juan en la prisión. Fue un encuentro muy interesante cuando Juan se encontraba encarcelado por Herodes. Después de su celda, o desde su celda debería decir, envió a los discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? En aquel momento le hizo cuestionar aquello que él ya conocía. Esta sorprendente pregunta ha intrigado a los intérpretes a través de los tiempos. ¿Había Juan perdido su anterior certeza? ¿Estaba confundido porque el ministerio de Jesús no coincidía con sus expectativas de juicio inminente? ¿O estaba Juan consciente de su inminente martirio, direccionando estratégicamente a Jesús, o a sus propios discípulos hacia Jesús? No sabemos cuál fue la motivación. La respuesta de Jesús fue profundamente significativa. En lugar de una simple afirmación o negación, Jesús señaló las evidencias de su ministerio mesiánico. Él le declaró a los discípulos de Juan y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esta respuesta, que hace eco deliberadamente de los pasajes mesiánicos de Isaías, fue tanto una confirmación para Juan como una invitación a ampliar su comprensión de cómo el reino de Dios se estaba manifestando en aquel momento dado. Y también era una señal para los discípulos de Juan. Significativamente, después de que los discípulos de Juan partieron, Jesús pronunció su mayor elogio a Juan, declarándolo el más grande de los nacidos de mujer. Esta generosa afirmación, en un momento cuando Juan parecía experimentar dudas, revela la gracia y lealtad de Jesús hacia su precursor. También observamos el testimonio supremo, que fue ese momento de lo que vemos de Juan cuando disminuye y eventualmente su martirio. Es necesario que él crezca. Eran unas palabras poderosas que dijo Juan.
Este fue el testimonio más profundo de Juan sobre Jesús. Él no vino a formar declaraciones teológicas, sino a través de su disposición a disminuir mientras el ministerio de Jesús crecía. Cuando sus propios discípulos expresaron preocupación por la popularidad de Jesús, que aparentemente se estaba yendo o disipando, Juan respondió con palabras que definen la verdadera humildad cristiana. Es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Esta declaración representaba más que una aceptación resignada de las circunstancias que habían cambiado. Era un abrazo gozoso del propósito divino. Era lo que demostraba la verdadera alegría de poder ver el propósito cumplido de Dios. Juan ilustró su relación con Jesús usando una metáfora poderosa. Él dijo, amigo del esposo, equivalentemente al padrino de una boda de forma moderna. Su alegría no estaba en ser el centro de atención, sino en ver al novio, Cristo, unido a su novia, la iglesia. Toda su identidad y propósito estaban orientados hacia facilitar este encuentro entre Jesús y la iglesia, Él y todos nosotros. Qué capacidad de poder entender realmente quién era nuestro Señor. Él fue el testigo final dentro de todo este proceso también, podemos decirlo así. La última acción de Juan como precursor de Jesús fue su martirio a manos de Herodes. Encarcelado por denunciar valientemente el matrimonio ilícito de Herodes con Herodías, Juan finalmente fue decapitado debido a un juramento imprudente y la venganza de Herodías. Esta muerte violenta no solo terminó el ministerio terrenal de Juan, sino que también prefiguró el destino de Jesús mismo. Como señala Michael Card, Juan predijo y precedió a Jesús no solo en nacimiento y ministerio, sino también en sufrimiento y muerte injusta a manos de las autoridades políticas corruptas. Cuando Jesús escuchó sobre la muerte de Juan, dice la Biblia que se retiró de allí a una barca, a un lugar desierto, sugiriendo un periodo de duelo y privado por su pariente y por su precursor. Posteriormente, Jesús vinculó explícitamente el rechazo de Juan con su propio rechazo inminente. Él decía, Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El martirio de Juan selló su testimonio. Así lo vemos, lo observamos, se sella completamente con este momento tan trágico y tan difícil. Y cómo Dios opera la vida de un hombre que muchas veces contradice el sistema natural. ¿Cómo aplicamos en nuestra vida y seguimos este modelo? Bueno, pues varias cosas. La relación entre Juan y Jesús nos proporciona un poderoso modelo para el ministerio cristiano. Aunque ninguno de nosotros tendrá el rol único de Juan como precursor, todos estamos llamados a ser preparadores del camino que faciliten el encuentro de otros con Cristo. Esta función de precursor involucra varias cualidades que Juan ejemplificó. Claridad sobre nuestra identidad. Juan nunca estuvo confundido sobre quién él era y quién no era. Él decía claramente, yo no soy Cristo. Entendía su papel en la narrativa divina y se mantuvo fielmente dentro de ella. La efectividad del ministerio comienza con esta misma claridad, conocer nuestro llamado específico sin tratar de ser alguien que no somos. También vemos la valentía para hablar. Juan confrontó el pecado sin temor, incluso cuando le costó su libertad y eventualmente su vida. No suavizó su mensaje para hacerlo más aceptable o sensible a las ideas contemporáneas. La realidad es que Juan fue un hombre valiente. También observamos el compromiso con la preparación. Juan entendió que su rol era preparar corazones, derribar obstáculos y crear hambre espiritual que solo Cristo podía satisfacer. De esta manera similar, nuestro llamado no es particularmente atraer personas a nosotros mismos, sino crear las condiciones en las que puedan encontrar a Jesús. También observamos la lección maravillosa de la belleza de disminuir. Quizás es la lección más contracultural de estos tiempos entre la relación de estas dos personas. En una cultura obsesionada con la autopromoción, con acumular seguidores y construir plataformas personales, Juan modela un camino radicalmente diferente. El camino de apartarse para que Cristo pueda ser visto más claramente. Esta disposición a disminuir no surge de una baja autoestima o pasividad, sino de una profunda seguridad de la identidad y del conocimiento del propósito y del plan de Dios. Juan estaba cautivado tanto por la gloria de Cristo que no le importaba su propia vida. Prácticamente esto se podía hoy, podemos decir, ¿verdad? Que podemos mirarlo cuando celebramos, cuando otros tienen éxito, donde nosotros hemos estado luchando. Tenemos que aprender a direccionar a la dirección hacia Cristo, que todo el mundo vea a Jesús.
Tenemos que también continuar sirviendo fielmente en nuestro ministerio, aunque parezca que está disminuyendo. Tenemos que invertir en aquellos que nos superan. Tenemos que soltar los roles y las posiciones. Tenemos que aprender de Juan, que el principal en toda la historia se llama Jesús. El momento que nosotros entendemos esto, nuestra vida cambia para siempre. Nuestra comprensión de los caminos de Dios y de las expectativas que tenemos que tener son cambiadas, son mejoradas y podemos ver la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Hoy yo te exhorto a que estudies estas ideas, a que las analices y veas tu plan y veas tu propósito aquí en la vida y veas si tu corazón está alineado con el corazón de Dios. Si en realidad el centro en tu vida es nuestro Señor Jesús. La relación entre Juan el Bautista y Jesús representa mucho más que una nota histórica incidental. Es un estudio profundo en cómo se complementa la vida divina, la humildad auténtica y el arte de señalar a otros a Cristo. Desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte, Juan cumplió perfectamente su rol, designado como el precursor del Mesías. Nunca confundió su propósito. Sabía que todo tenía que apuntar hacia Jesús. Su declaración es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya, podría servir como un estandarte para todos nosotros, para que podamos cumplir nuestro propósito y nuestro rol aquí en la tierra. Te bendigo y te pido que estudies estas ideas una vez más y solo le pido a Dios que te enamores cada vez más de Jesús.